como se llama trastornos de la inmunodeficiencia, VIH. Estos temas, chicos, resultan un poco tediosos y un poco reiterativos porque parte de una base del conocimiento de la inmunología humana. Y cuando hablábamos del conocimiento tenía que ver que cuando yo conozco cómo es lo normal, puedo poder diferenciar cuáles son mis implicancias como enfermera y puedo ver más, se puede visualizar mejor cuáles serían las alteraciones en estos pacientes. ¿Sí? Vamos a hacer una introducción al tema, recordando que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y esta es la última etapa clínica de la infección causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido con las siglas de VIH. Se considera una patología grave y mortal. Desde que fue descubierta, afecta y compromete cada vez más y de forma más severa a muchas personas en todo el mundo. No respeta género, no respeta edad, condiciones sociales ni económicas. El virus de la inmunodeficiencia humana ataca lentamente el sistema inmunológico, alterando la función de los linfocitos. ¿Qué linfocitos altera? Los CD4, los linfocitos T, CD4, causando un estado de inmunosupresión en el individuo que lo hace vulnerable a numerosos agentes patógenos que pueden llegar a desarrollar en el organismo múltiples infecciones, que puede terminar con complicaciones hasta ocasionar la muerte en algunos casos. Recordando que el SIDA es un problema social y de gran magnitud. Esto conlleva a que los gobiernos, o sea, las instituciones de salud, desarrollen planes de atención actualizados e individualizados que conduzcan no solo a mejorar la calidad de vida de estas personas, sino a prevenir la aparición de nuevos casos. Y acá tenemos bastante implicancia como educadores de la comunidad. Pero antes vamos a definir qué es el VIH-Sida, ¿sí? VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana, causada por la infección del mismo nombre. Y las siglas se refieren a la infección que la causa, virus de la inmunodeficiencia humana. Y SIDA, la palabra SIDA, significa ese síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Cómo se adquiere esta enfermedad? La enfermedad se adquiere. ¿Cuál es la fisiopatología de la misma? El VIH forma parte de un grupo de virus que se conocen como retrovirus. Es decir, que el virus porta un material genético en el ácido ribonucleico, RNA, y no en el desoxirribonucleico, que sería la cadena DNA. Este vibrión de VIH contiene RNA, habíamos dicho, ribonucleico. Este núcleo es una forma de una bala truncada. El VIH ataca y destruye a los linfocitos T, CD4, también llamada células CD4, del sistema inmunitario que combaten a las infecciones, reprogramando el material genético de la célula T4 como provirus. De esta manera establece una infección permanente en un ciclo de replicación y se distingue a un estado hasta que la célula infectada es activada. O sea, que el virus no toma la carga genética y se recombina, o sea, se replica idénticamente a la misma cadena que nos protegía. Toma la misma, haría como espejo, hace como espejo que la célula, y la pérdida de estos linfocitos CD4 dificulta la lucha del cuerpo contra las infecciones, porque se acuerdan que la célula
CD4, llamadas células asesinas, las que eran las más agresivas para destruir a los agentes invasores. En este caso, el virus lo engaña, se reconvierte y hace un espejo y le da la carga genética. Y de este caso, el virus pierde su capacidad contra la lucha, se activa y el virus es liberado al plasma sanguíneo. ¿Por qué vías se puede transmitir? ¿Cuál es su propagación? Ya sabíamos que es muy conocido que el VIH, el virus se propaga solamente a través de ciertos líquidos corporales y de una persona seropositiva a la otra, que en este caso sería una persona sana. ¿A través de qué fluidos? Sangre, semen, líquido preseminal, secreciones vaginales, secreciones rectales y leche materna. En este caso, de una persona seropositiva a una persona seronegativa. ¿Sí? La transmisión del VIH es posible solamente mediante el contacto con estos líquidos infectados por ese virus. Se propaga principalmente por tener sexo anal o vaginal con un portador serotipo positivo sin usar métodos de barrera, conocidos comúnmente como preservativos o condones. Compartir, además, también habíamos dicho por sangre. ¿A través de qué? Compartir el equipo, medios de inyecciones de drogas como agujas con una persona que es portadora seropositiva. También a través de la propagación por vía vertical de una mujer seropositiva a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia materna. ¿Sí? También de qué otras maneras podemos adquirir a través de una punción. El personal de salud está expuesto constantemente al manipular agentes, equipos cortos punzantes, ¿sí? Podemos llegar a manipular por descuido y poder llegar a punzarnos, por ejemplo, con una aguja que colocamos un medicamento, a través de realizar una curación instrumental que quedó con secreciones contaminadas y tengo una perforación, sería a través de accidentes. Es la única forma que el equipo de personal se puede contagiar por esta vía. Y recordando que la transmisión del virus, ¿sí?, es posible solamente y mediante el contacto de líquidos corporales. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto. Y no se puede contraer VIH al darse la mano o abrazar a una persona serotipo positiva. Tampoco se puede contraer a través de objetos como platos, tazas, por ejemplo la taza del baño, el inodoro, las agarraderas de las puertas que haya usado o tocado esta persona seropositiva. El VIH no se propaga a través del aire ni del agua, ni por medio de los mosquitos, garrapata u otros insectos que se alimenten de la sangre del paciente portador. Es por la cantidad de carga viral que se necesitaría para poder contraer la enfermedad, la gran virulencia. ¿Cuáles son las manifestaciones de la infección? Y primero voy a hacer las manifestaciones y luego les voy a dar las fases de manifestaciones que van a ser las mismas, como para que podamos entender cómo se puede presentar y en qué caso se realiza la carga viral en el momento. Dentro de las manifestaciones clínicas por infección pueden ser: las manifestaciones clínicas se dan dentro de las 2 a 4 semanas después de la infección por el VIH. Algunas personas pueden tener síntomas parecidos a los de una gripe, como fiebre, escalofrío o erupción cutánea. Los síntomas pueden durar de unos días a varias semanas. Durante esta etapa inicial, la infección de la enfermedad y el virus comienza a replicarse rápidamente, que es cuando toma el espejo y se convierte en un retrovirus. Después de esta etapa inicial de infección,
por el VIH, el virus sigue multiplicándose o replicándose en concentraciones más bajas. Por lo general, aparecen otros síntomas graves de infección, como síntomas oportunistas, y a veces no aparecen síntomas por varios años. Las infecciones oportunistas son las infecciones que aparecen dado que el organismo se encuentra en un estado inmunosupresor. Recuerden que las células de los linfocitos T, CD4 se encuentran con capacidad agresora, en este caso para el organismo, y no de defensa, ¿sí? También pueden aparecer otra de las enfermedades oportunistas, en este caso podría ser un tumor, los cuales se dan menos en las personas si tuviesen un sistema inmunitario sano. Recordando que sin tratamiento, con medicamentos para combatirlos, la infección del VIH evoluciona así, ¿sí? Yo puedo ser portador seropositivo, pero no activar la enfermedad en mi caso. Cuando ya activo la enfermedad, el SIDA, se produce SIDA, y esto se da en un periodo de 10 o más años, o aún cuando en algunas personas puede ser mucho más rápido, dependiendo de su terreno de inmunidad. Y lo que sí cabe recordar que es posible transmitir el HIV en cualquier etapa de la infección, aun si la persona seropositiva no presenta los síntomas, ¿sí? Entonces describimos ahora cuáles son las fases de infección, para ser más específicos. Habíamos dicho que hay una infección aguda, que esta etapa se da temprana. La infección, la etapa temprana, por lo general se manifiesta en un lapso de 2 o 4 semanas. Durante esta fase, algunas personas habíamos dicho que teníamos los siguientes síntomas, y en este caso el virus ataca y destruye a la clase de glóbulos blancos, ¿se acuerdan? Llamadas células linfocitos CD4, y el sistema inmunitario que lucha contra la infección, ¿sí? En la fase crónica, ¿sí?, en la segunda etapa de la infección por el VIH, es la infección crónica conocida también como la infección asintomática, y durante esta etapa el VIH continúa multiplicándose en el organismo, pero en concentraciones bajas. No quiere decir que no por eso no tenga una carga viral aumentada, ¿sí? Y luego la etapa de SIDA. En la etapa de SIDA es la fase final y más grave de la infección del virus, ¿sí? Puesto que el virus ha destruido el sistema inmunitario y ya aparece la enfermedad. ¿Cuál sería? Puede ser diagnosticado a través de pruebas de sangre o de saliva, y las pruebas disponibles van a incluir. También existen test de seropositividad, pero más específico, nosotros buscamos las pruebas sanguíneas y las de saliva, a través de las técnicas del test de ELISA o de Western, que actualmente no están en uso, solamente el ELISA en sangre y las pruebas de seropositividad. Las pruebas de antígenos y anticuerpos. Estas pruebas suelen implicar la extracción de sangre de una vena. ¿Qué buscamos acá con estas pruebas de antígenos y anticuerpos? Recordando que los antígenos son sustancias del propio virus y suelen ser detectadas o dar positivo en la sangre a pocas semanas de la exposición. Los análisis de los anticuerpos en este caso pueden tardar semanas o meses en ser detectados. La combinación de antígenos y anticuerpos puede tardar de 2 a 6 semanas después de la exposición para dar positivo. Los análisis de anticuerpos propiamente dicho. Estas pruebas buscan anticuerpos contra el VIH en sangre o saliva. Las pruebas de anticuerpos pueden tardar 3 a 12 semanas después de la exposición. También tenemos las pruebas de ácido nucleico. Estas pruebas buscan el virus real en la sangre, buscan la carga viral. Cuando decimos que el paciente está infectado, cuando el paciente tiene mayor a 200 milímetros cúbicos de carga viral. La prueba de ácido nucleico será la primera prueba en dar positivo después de la exposición. También tenemos el recuento de células T CD4. Las células T CD4 son glóbulos blancos
que el VIH toma específicamente como blanco y los destruye. ¿Sí? ¿Recuerda? Aunque no tengan síntomas, la infección por VIH avanza hasta convertirse en SIDA. Cuando el recuento de células T, CD4 desciende por debajo de los 200 mililitros, aumenta, se encuentra por encima de los 200 milímetros cúbicos. La carga viral. La carga viral ARN del VIH, esta prueba mide la cantidad de virus en la sangre. Después de comenzar el tratamiento es muy indispensable, dado que el objetivo es tener una carga viral indetectable. Esto reduce significativamente las posibilidades de infecciones oportunistas y otras complicaciones relacionadas con la infección. Y también es necesaria para poder determinar la resistencia a los medicamentos. Algunas cepas del VIH son resistentes a los medicamentos. Esta prueba ayuda a que se determine cuál es el tipo de virus específico y si se tiene resistencia y cuál sería la guía para poder continuar con el mismo. Actualmente no hay cura para el VIH-Sida. Sin embargo, hay muchos medicamentos que pueden controlar el VIH y evitar las complicaciones hasta producir SIDA. Estos medicamentos se denominan terapias antirretrovirales y las siglas son TARV. Las terapias antirretrovirales suelen ser una combinación de 3 o más medicamentos de varias clases de fármacos diferentes. Esta estrategia es la que resultó más eficaz para reducir la cantidad de VIH en la sangre, o sea, de virus. Hay muchas opciones de terapéutica antirretroviral que combinan 3 medicamentos para el VIH en un solo comprimido y que se toma una sola vez al día. ¿Cuáles son estos medicamentos? Yo les voy a dar la clase de los fármacos y luego les voy a explicar qué es lo que estamos manejando en el hospital. Como fármacos, ¿cuáles serían el objetivo del tratamiento farmacológico de los retrovirales? Cada clase de fármaco bloquea el virus de manera diferente. El tratamiento consiste, como habíamos dicho, en la combinación de diferentes fármacos, ¿sí? Hay que tener en cuenta la resistencia individual de los fármacos, eso depende del fenotipo viral, evitar la creación de nuevas cepas, o sea, cuando resistentes a ese fármaco, o sea, si comienzo el tratamiento, debo de continuar con el mismo, porque no se finaliza el tratamiento, solamente se continúa y se pueden disminuir ciertos fármacos, pero es de uso de toda la vida. Maximizar la supresión del virus en la sangre, ese es el objetivo de los fármacos, y normalmente se utilizan 2 o más fármacos, o sea, más un tercero de una segunda clase, ¿sí? Los fármacos más utilizados, o los fármacos que se utilizan son los inhibidores de la transcriptasa inversa no análoga a los nucleósidos. Los ITIN bloquean la proteína que el VIH necesita para replicarse, ¿sí? En estos tenemos una serie de medicamentos que yo se los he expuesto en la parte teórica, como por ejemplo la sustitiva, el Eduran, el Filefeltro. Después tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa análoga de los nucleósidos ITIN. Son versiones defectuosas de los componentes básicos que el VIH necesita para replicarse. Entre los ejemplos utilizamos, por ejemplo, el abacavir, el tenofovir, el embriva, el erifivir y la acidoburina. También se propone fármacos combinados como, por ejemplo, el tenofovir, la trunada, etc. Luego tenemos los inhibidores de la proteasa, IP. Inactivan la proteasa del VIH, otras proteínas que el VIH necesita para replicarse.
Entre los ejemplos incluimos, por ejemplo, el darabunavir, el caletra y los inhibidores de la intergrasa. Funcionan inhibiendo la proteína llamada integrasa del VIH, utilizada para insertar su material genético en los linfocitos T CD4. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, podemos utilizar el Bictegravir, el Tenofovir, etc. ¿Por qué les nombro los tipos de fármacos que vamos a utilizar? ¿Por qué? Porque en nuestro país es una enfermedad de denuncia obligatoria y tiene implicancia de ser abastecida por el gobierno. En este caso es el Estado quien provee el tratamiento al paciente seropositivo y es fabricado en las farmacias oficiales. En los hospitales nosotros los conocemos como triple asociación o cuádruple asociación. Y en el momento que se nos entregan las pastillas, los mismos se les entregan a los pacientes por ambulatorio y están los nombres de las drogas, pero va a depender en el momento con qué laboratorio se esté trabajando o si siempre van a ser las drogas. Sí, pero lo que se ha visto es que en un primer momento se utilizaban, ustedes reconocerán el ACT, que era el furor y era el único retroviral, pero era bastante agresivo para el resto del organismo. Si bien podía mantener la réplica viral, lo que no podía era tener al paciente con vida, dado que lo destruía, o sea, destruía otros tipos de órganos, el paciente estaba estaba inmunosuprimido, no solo de la carga viral, sino para propiciar otras enfermedades, y su deterioro era bastante agresivo. Al día de hoy se está viendo pacientes, los que realmente realizan el tratamiento farmacológico, el tratamiento, los apoyos terapéuticos que se brinda, la verdad que se ve que se conoce que tienen una mejor calidad de vida, que eso sería el fin de esto. ¿Sí? También convengamos que son pacientes, muchas veces que son pacientes adictos, ¿sí? Pacientes adictos, a pacientes con trastornos psicológicos. Entonces el tratamiento para este virus, lo ideal es comenzar y mantener el tratamiento. Al momento que yo corto el tratamiento, se hace el análisis de la carga viral y ya no puedo comenzar con una triple asociación. Debo de asociarle un fármaco o 2 fármacos más, y si no cumple el tratamiento del ciclo, que es mínimamente, que serían 3 años, rompo el ciclo y se vuelve a reiniciar el tratamiento. Entonces, y como el tratamiento es crónico de por vida, entonces no hay una adhesión a este tipo de tratamiento. Son pacientes bastante difíciles, ya sea por su contexto social, por su contexto personal y por todo lo que conlleva esto, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de los retrovirales? Mantener un sistema inmunitario fuerte, reducir la posibilidad de contraer una infección oportunista, reducir la posibilidad de desarrollar resistencia al tratamiento, reducir la posibilidad de transmitir a otras personas con una carga viral mínima. Y es importante asistir a las consultas de seguimientos regulares con el médico para el control de la salud y la respuesta al tratamiento. Se debe informar inmediatamente al médico si aparecen complicaciones de la terapia. Esto es indispensable. Los efectos secundarios del tratamiento, recordemos que van a incluir, pueden o no, pero generalmente, en la mayoría de los casos, incluyen náusea, vómitos o diarrea, pueden producir cardiopatía, daño renal y hepático, disminución de la masa ósea o debilitamiento muscular, niveles anormales de colesterol, hay una hipercolesterolemia, hay una hiperglucemia
y problemas cognitivos y emocionales, como lo habíamos charlado. La verdad que recibir la noticia de ser portador de serotipo positivo produce bastantes daños a nivel psicológico, daños a nivel rechazo social, inseguridad, incertidumbre, enojo, mucho enojo, porque se conocen muchos casos que hay mujeres que van a realizarse la serología, porque como es una denuncia, es denuncia obligatoria y abastecida por los gobiernos de turno, entonces van a hacerse el laboratorio en el momento de que están embarazadas y encuentran de que son serotipos positivos, ya con un embarazo en curso. Entonces todo esto dificulta, y aparte de dificultar su entorno emocional, social, causas de tener que ser asistida por otros profesionales. Y muchas veces no hay tratamiento. Esa es la realidad. No hay adecuado tratamiento. El tratamiento, ¿cuál es la respuesta de tratamiento? Si yo recibo retrovirales, ¿cuál es el objetivo de estos retrovirales? Debe de reducir la carga viral para que sea indetectable en la sangre. Esto no significa que el VIH no está presente. Aunque no se encuentre en la sangre, el VIH sigue estando presente en otros lugares del cuerpo, como ser ganglios linfáticos y organismos internos. Y esto no quiere decir que no vaya a contagiar. Siempre va a depender de la carga viral. Recordamos que si la carga viral es mayor a 200 milímetros cúbicos, una persona portadora, que no tenga SIDA, pero que sea portadora del virus, puede infectar a otra persona. ¿Sí? En este caso, nosotros como agentes efectores de salud, enfermería debe tener conocimiento de los programas nacionales y provinciales destinados al manejo de dicha patología, dado que es de denuncia obligatoria. Es importante enseñar en cuanto a la toma de conciencia. Eso es lo importante, porque se subestima, los adolescentes, nosotros mismos, subestimamos la presencia de este virus. Y a veces tenemos parejas estables y no hay una charla de que somos adultos y que debemos de protegernos, que debemos de cuidarnos. Entonces, tener una charla seria con nuestra pareja amorosa para poder realizarse los test, para poder usar, que sea permitido el uso de barreras, que eso no impiden, porque también hay que erradicar que cuando nosotros realizamos, por ejemplo, se utiliza anticoncepción inyectable o anticoncepción oral, yo me estoy cubriendo de poder contagiarme de un serotipo positivo. Y no tan solo me prevengo de contagiarme un serotipo positivo, también me prevengo de los contagios de las enfermedades de transmisión sexual, como sífilis, gonorrea, hepatitis B, que también se transmite por la misma vía. Entonces decíamos, tomar conciencia de realizarse la prueba del VIH, hablar con la pareja sobre la prueba, hacer las pruebas antes de tener relaciones sexuales, escoger patrones de comportamientos sexuales menos arriesgados, como por ejemplo utilizar barreras de protección, limitar el número de parejas sexuales, hacerse las pruebas y el tratamiento para las enfermedades de transmisión sexual, tomar los medicamentos en el caso de dar seropositividad, y mejorar un estilo de vida saludable. ¿Sí? Comer alimentos saludables, asegurar de recibir suficientes nutrientes, frutas y verduras frescas, recordando que preferentemente sean cocidas, cereales integrales y las proteínas magras. Estos van a ayudar a mantener a la persona con energía y a fortalecer su sistema inmunitario. También se debe de evitar las carnes rojas en gran cantidad y su cocción.
hay que tener en cuenta la cocción de todas las carnes deben de estar con cocción exagerada. También se deben evitar los huevos crudos y cualquier otro chacinado, preferentemente. ¿Por qué? Porque el sistema está inmunocomprometido, inmunosuprimido, entonces cualquier alimento en mal estado, una persona normal por su flora de defensa podría no enfermarse, las personas portadoras se enferman, ¿sí? Evitar los productos lácteos no pasteurizados, evitar, como habíamos dicho, los huevos crudos, así como los pescados crudos, mariscos crudos, ostras o sushi. Colocación de vacunas correctas. En este caso estamos hablando de las vacunas del calendario, como por ejemplo las vacunas de la gripe, las vacunas de la influenza, las vacunas de hepatitis, ¿sí? Estas vacunas inactivadas son generalmente seguras, ¿sí? Pero recordando que las vacunas tienen virus vivos y virus vivos atenuados, en este caso solamente pueden colocarse virus atenuados, no los virus vivos, ¿sí? También, ¿qué otra alternativa podría tener una vez que la persona es portadora seropositiva? Por ejemplo, el uso de medicina alternativa. No hay comprobación científica de que el uso de la medicina alternativa pueda suplir la utilización de los retrovirales, pero puede mejorar el estado de ánimo de las personas, ¿sí? Lo que sí es necesario es consultar siempre con el médico antes de tomar cualquiera de los suplementos que lo puede estar haciendo, ¿sí? Preparados y todo lo demás. Hay algunos suplementos que pueden ser necesarios, como ser la acetilcaritina, para tratar el dolor de los nervios, en el caso de la neuropatía. También puede aliviar la neuropatía relacionada al VIH. Las proteínas de suero y de ciertos aminoácidos, que en las primeras pruebas sugiere que las proteínas de suero, por ejemplo, en el derivado del queso, puede ayudar a algunas personas con VIH a aumentar de peso, ¿sí? También los probióticos, y acordándonos que algunos existen todavía en pruebas, ¿sí? Vitaminas y minerales indispensables como vitamina A, D, E, C y B, así como los minerales zinc, hierro, selenio, pueden ser utilizados también en bajos niveles, ¿sí? Siempre bajo prescripción, ¿sí? También es necesario y es recomendable prácticas de mente y cuerpo. Se ha demostrado que las prácticas de yoga, la meditación, el tai chi reducen el estrés, y al reducir el estrés mejoran la presión arterial y la calidad de vida, ¿sí? Es muy recomendada como terapias alternativas y de apoyo. También las estrategias de afrontamiento serían recibir el diagnóstico de la enfermedad, recordando que el diagnóstico me pone en riesgo de vida, es devastador para la persona, hay bastantes consecuencias emocionales, sociales y financieras de esta enfermedad. Hacen a que la persona se enfrente a la enfermedad, se enoje, y que no haya solo un enojo con ella, sino que hay a veces unos disturbios también a nivel familiar o a nivel del entorno más cercano con el que esta persona seropositiva pueda relacionarse, ¿sí? Lo que sí cabe destacar que hoy en día existen diversos lugares en los que, llámense organizaciones, GNC, servicios, donde existen servicios y recursos disponibles para las personas con VIH. La mayoría de estos servicios tienen trabajadores sociales, consejeros, enfermeros, que ayudan directamente o te ponen en contacto con las personas que pueden realizar. Los servicios que proporcionan son planificación, planifican traslados para evitar que no se concursa a las consultas médicas. Puede haber ayuda social a través de la vivienda y el cuidado de los niños,
a través de guarderías para que las madres puedan trabajar o los padres, ayudar a la búsqueda de empleo, ¿sí? Y también en cuestiones jurídicas y legales, proporcionar apoyo durante las emergencias financieras, como ser planes de gobierno o pensiones para este tipo de pacientes. Es importante tener un sistema de apoyo y muchas personas descubren que hablar con alguien que entiende la enfermedad les proporciona el consuelo para poder afrontar con ello. Nosotros en la provincia de Tucumán contamos con la unidad coordinadora y ejecutora provincial de VIH, SIDA y ETS. La misma se encuentra, tiene sede en el PRIS, que sería entraría entre los programas sociales que pertenece los programas ahora no recuerdo programas integrales de salud. Sí, programas integrales de salud. Gracias, licenciada. La unidad coordinadora y ejecutora, este organismo está encargado de coordinar y ejecutar todas las acciones de prevención y atención para el VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual en el ámbito de la provincia. Tiene a cabo actividades de normatización, capacitación, vigilancia epidemiológica y gestión de los medicamentos antirretrovirales y también medicamentos para las enfermedades oportunistas y también para hepatitis B y C. También dispone y provee otros insumos como ser leche maternizada para los recién nacidos de madres portadoras, también distribuye preservativos y geles lubricantes, entre otros insumos. También se constituye como centro de prevención, asesoramiento y testeo voluntario para VIH, sífilis y hepatitis B, en el que se realizan asesorías para la realización de los test, ya sean de VIH, sífilis y hepatitis B, asesoría, legalización relacionada con los portadores ceros positivos, asesoría en cuanto a los planes sociales y asesorías no contributivas para personas sin recursos económicos, evaluación de los ataques de integridad sexual y cobertura del tratamiento tanto de VIH e ITS, entre otras. Lo que les quería mostrar era que, por ejemplo, nosotros tenemos estadísticas de la transmisión, estadísticas en la provincia de Tucumán en cuanto a las enfermedades de la población. La tasa de transmisión vertical, la cual había bajado de manera considerable en el 2015 y aumentó y va en aumento en el 2016. Y lo demás serían años cerrados. Eso está puesto en la página del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Y esta sería la tasa de mortalidad que en el año que va desde el 2001 al año 2015, en el cual hasta el 2014 hubo 4 muertos, 41 registrados y un descenso de 4 en total. Pero la curva tendió a descender. En el NOA la curva tendió a aumentar y en Tucumán descendió. Bueno, terminando ahora con lo que sería la descripción de la enfermedad, la patología y los programas con los que contamos, vamos a empezar a hacer la valoración de este tipo de pacientes. Recordando que son pacientes que todo su organismo puede verse afectado y muchas veces ingresan al hospital por enfermedades oportunistas, ¿sí? Bueno, vamos a realizar un primer diagnóstico de enfermería, para el cual él mismo lo diagnostiqué como aumento del número de deposiciones, en este caso puede ir entre paréntesis diarrea, relacionado con los microbios patógenos entéricos. ¿Cuál va a ser mi objetivo enfermero? La reanudación de los hábitos de defecación usual. ¿Y cuáles van a ser mis intervenciones? Siempre recordando que tengo que tener en claro un objetivo y las intervenciones van a ser dar respuesta a ese objetivo. Sería valorar los hábitos de defecación normal del paciente, buscar y valorar signos y síntomas de diarrea, ya sea evacuaciones líquidas frecuentes,
dolor o cólicos abdominal, determinar cuál es el volumen de las heces, si son líquidas, y los factores que exacerban o alivian, ¿sí? Obtener el cultivo de heces y administrar los antimicrobianos prescritos por el médico, indicar medidas para la reducción de la hipersensibilidad intestinal, como ser restricciones de líquidos y sólidos que pueda prescribir el médico, administrar antiespasmódicos, anticolinérgicos según la prescripción médica, mantener el consumo de líquido un mínimo de 3 litros, al menos que este esté contraindicado por boca. Deberíamos de reiniciar la terapia endovenosa según indicación médica para evitar deshidratación. Como un segundo diagnóstico, pusimos riesgo potencial de infecciones oportunistas relacionado con un sistema inmunitario deficiente. Objetivo, ausencia de infección. ¿Y cuáles van a ser mis intervenciones para evitar esa infección? Vigilar en busca de síntomas de infección: fiebre, escalofrío, diaforesis, tos, disnea, dolor en la boca, disfagia, placas de color blanco en la misma, polaquiuria, lisuria, eritema, hinchazón o drenaje en las heridas cutáneas, lesiones vesiculares en la cara, labios o región perianal. Instruir al paciente o a quien lo atienda sobre las necesidades de señalar los signos y síntomas de infecciones mencionados. Vigilar el recuento de los leucocitos diferencial. O sea, en este caso sería el manejo del laboratorio. Realizar el cultivo, ya sea de drenajes de herida, lesiones de la piel, cultivos de orina, de heces, participar, o sea, en la toma de la muestra, esputo, de boca y sangre, según la prescripción médica. Yo en este caso participo en la toma de las muestras con las medidas de bioseguridad necesarias que han sido dadas por el licenciado Sergio Aragón, cuando hizo los aislamientos de contacto. Administración de antibióticos según la antimicrobianos según la prescripción médica. Instruir al paciente sobre las formas de prevenir infecciones. Por ejemplo, limpiar la cocina y el baño con desinfectante, lavarse las manos meticulosamente después del contacto con líquidos o fluidos corporales. Otro diagnóstico: eliminación inadecuada de secreciones de las vías respiratorias relacionados con hipersecreción bronquial y disminución de la capacidad de expectoración por debilidad olfativa. Mi objetivo va a ser mejorar la eliminación de las secreciones de las vías respiratorias. ¿Cuáles van a ser mis intervenciones para lograr este objetivo? El problema era la eliminación inadecuada de las secreciones. Valorar y señalar los signos y síntomas de alteración del estado respiratorio. Taquipnea, uso de los músculos auxiliares o accesorios de la respiración, evaluar la tos, evaluar el color del paciente, evaluar el volumen del esputo, la presencia de ruidos respiratorios anormales, valorar el color de la piel, de la mucosa, si está cianótico o parduzco, valorar el estado neurológico del paciente a través de determinar si está inquieto, confuso, si es que existe somnolencia, el estado mental del paciente. Obtener muestras de esputo para cultivo según la prescripción médica, en este caso va a ser por el cultivo de las secreciones bronquiales. Administrar los antimicrobianos de forma prescripta. Brindar asistencia pulmonar en cuanto a enseñar al paciente cómo va a toser, cómo va a utilizar su mecánica respiratoria a través de respiraciones profundas, drenajes posturales y vibración, que sería kinesio respiratorio. La misma se va a dar cada 2 a 4 horas, según la posibilidad y según las indicaciones médicas. Alteración del estado nutricional menor que los requerimientos corporales, relacionado con la reducción del consumo oral de nutrientes. Estos pacientes generalmente suelen perder mucha masa
corporal y estar adelgazado a causa de padecer las astenias y la disminución de la incorporación de nutrientes. Mi objetivo sería mejorar el estado nutricional del paciente. ¿Y cuáles serían las intervenciones de enfermería? Valorar el estado nutricional del paciente en la búsqueda de desnutrición, ¿sí? A través, ya pueden ser las gráficas de percentilación, índice de masa corporal, obtener los antecedentes dietarios o incluir preferencias alimenticias del paciente, valorar los factores que obstaculizan el consumo de alimentos. En este caso, ¿por qué el paciente no come? Puede ser que no coma porque no le gusta, puede ser que no le guste el sabor, puede ser que esté caliente o puede ser que tenga presencia de llagas o de afta o de ulceraciones, las cuales impiden el consumo de los alimentos o simplemente no contar con piezas dentarias, las cuales impiden la masticación. Consultar con el nutricionista para determinar las necesidades nutricionales del paciente. Esto es importante, la colaboración de este profesional para poder darle la cantidad de nutrientes que requiere el paciente. Reducir los factores que limitan el consumo de los alimentos. Por ejemplo, animar al paciente que repose entre comidas y comidas, para que repose entre comidas y comidas. Planear las comidas de modo que no vayan seguidas de procedimientos dolorosos o desagradables. Alentar al paciente para que coma en compañía de los visitantes u otras personas en el hogar cuando sea posible. Alentarlo para que se prepare comida sencilla y obtenga ayuda en dicha tarea, ya que puedan recibir colaboración dentro de todo cuando sea posible, servirle las comidas frecuentes y de poco volumen. Generalmente el paciente sería lo ideal que coma 6 veces al día, pero en pequeñas cantidades, con la diferencia que puede estar ocurriendo. Otro del diagnóstico podría ser déficit de conocimiento sobre los medios para prevenir la transmisión del virus, de la inmunodeficiencia humana relacionada con la inadecuada información. Objetivo: adquirir conocimiento sobre la forma de prevenir la transmisión de la enfermedad. Intervención: instruir a los pacientes, familiares y amigos sobre la forma de transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana. Instruir al enfermo, familiares y amigos acerca de los métodos para prevenir la transmisión de la inmunodeficiencia. Evitar relaciones sexuales con múltiples compañeros y emplear medidas de barrera cuando no se tiene certeza absoluta del compañero sexual. Otro objetivo podría ser aislamiento social relacionado con el estigma que acompaña esta enfermedad, interrupción de los sistemas de apoyo, procedimientos de aislamiento para prevenir el contagio y temor de infectar a otros. Objetivo: disminuir la sensación de aislamiento social. ¿A través de qué? ¿Cuáles van a ser mis intervenciones? Valorar los hábitos de interacción social del paciente, observar en búsqueda de conductas indicativas de aislamiento social como menor interacción con otras personas, así como su hostilidad, falta de cumplimiento de los regímenes terapéuticos, entristecimiento y expresión verbal de sentimientos de rechazo o soledad, proporcionar información acerca de los medios de transmisión del virus para disminuir la ansiedad, ayudar al paciente a la identificación y exploración de los recursos de apoyo y mecanismos positivos para enfrentar su enfermedad. En este caso sería asesoramiento, como en este caso de la unidad coordinadora que se encuentra en la provincia, identificar otros grupos de apoyo como la Fundación UEFE, como las organizaciones de CIVIDA. Hay muchas organizaciones en las que pueden participar y recibir información y a su vez también gestionar contacto con familiares, con amigos, con los grupos de voluntarios, desarrollar voluntariados en los hospitales, en otros lugares, poder trabajar y no sentirse que por padecer la enfermedad es discriminado socialmente. Dedicar tiempo a estar con el paciente en otras circunstancias que no sea la administración de los medicamentos y de los procedimientos, en este caso para poder determinar cuáles son las aflicciones del paciente y cuáles son los por qué que no realiza el tratamiento, que no tiene adhesión. A veces se le provee el tratamiento, pero resulta que no tiene lugar donde vivir, porque hablábamos que eran pacientes con condiciones, muchas veces condiciones de calle, entonces
poder gestionar en servicio social su incorporación a alguno de estos centros, ¿sí? Alentar a la participación en actividades de distracción como leer, ver TV, practicar artes manuales. Bueno, eso sería para concluir el tema, licenciado. Y a los alumnos, si tienen preguntas. Parece que ya hay algunas, ya las leo. Bueno. Voy a detener la grabación. Bueno, acá hay una señorita, Nélida Leonor, que dice, sí, inmunodeprimido, inmunocomprometido, ¿y en qué se diferencia? Es en realidad las siglas que se utilizan. Inmunocomprometido, inmunodeprimido son los pacientes donde su inmunidad está comprometida. No hay diferenciación, pueden utilizarse ambos términos. Lo que sí se debe descartar el estigma social de que esos términos solamente se usan para pacientes portadores de VIH. Después hay otra señorita, Eliana, dice, inmunodeprimido es paciente con VIH y inmunocomprometido, enfermedad aguda o crónica. Creo que así lo dijo la licenciada. Ella contesta la pregunta. Ella contesta. Sí. Inmunodeprimido es paciente con HIV. Inmunocomprometido es enfermedad aguda o crónica. O sea, ya el paciente está con SIDA. No sé si hay otra pregunta. Yo quería hacer una aclaración, porque, por ejemplo, en un momento yo escuchaba cero positivo, y bueno, y hace como, digamos, yo me he pensado en los grupos sanguíneos. En los grupos sanguíneos, serología positiva. Con S, serología positiva, ¿no es cierto? Esto es con S, no es con C. Claro, exacto. Es con S, serología no con positiva, está bien claro en la transparencia, dice serología positiva, dice 0 con S, positiva. Bueno, pero yo en un primer momento cuando escuchaba pensaba en grupos. En grupos, sí. Grupos sanguíneos, sí. A ver qué más dice. Dice acá Jazmín, entonces, si las personas seropositivas con VIH menor a 200 de sangre no podrían ser contagiosos. Pregunta. La carga viral en este caso no, pero yo sí debo de utilizar, se hace un recuento de retrovirulencia para poder contagiar, y los retrovirus que se hacen, en este caso los anticuerpos, que lo había explicado, yo puedo tener menos de 200 milímetros cúbicos, pero recordando que eso lo tengo en sangre, y que puede ser que el virus se encuentre por réplica en otros organismos, por ejemplo en los huesos, se puede encontrar en otro tipo de lugar donde se reactiva a través del contacto y hay una activación celular nuevamente. Por eso es indispensable el uso de las barreras de protección. O sea, hay que considerar que siempre el paciente que sea portador de HIV puede contagiar. Contagia en todo momento, eso es indiscutible. Sí. Exacto. Eso es información de la OMS y en las explicaciones de las ONG lo que más se ha visto como haciendo hincapié en eso. Una persona que tiene HIV tranquilamente puede tener pareja, ¿no es cierto? Y con la pareja tomar todas las precauciones, porque yo he visto casos de personas que viven en pareja, que uno de los dos tiene HIV positivo, pero el otro no es cierto? Porque toma las precauciones las precauciones del caso. Lo mismo que también al decidir embarazarse, si por ejemplo la madre es portadora, también se hace una cierta carga de virulencia y se comienza el embarazo con retrovirales que no sean tan nocivos y evaluando, pero en este caso el riesgo-beneficio. En este caso es en el caso que la mujer se entera que está embarazada, no un embarazo programado, no se recomienda, ¿sí? En el caso de que la madre ya sea portadora, y bueno, y después sería ya asesoramiento jurídico legal, asesoramiento psicológico para poder manejar el caso de cada persona que es única.
O sea, hay muchos niños que tienen mamá HIV positivo, pero no son pero no son portadores, ellos no nacen con el HIV porque se toman las medidas de prevención. La paciente está con el tratamiento durante el embarazo o en el último trimestre, sobre todo, y el niñito no nace con HIV, pero claro, la mamá no lo puede amamantar, ¿no es cierto? Claro, y en este caso no se realiza parto normal. En este caso se realiza la programación, una cirugía, una cesárea programada y no puede recibir lactancia materna. Acá dice una chica, Esther, dice, nos vemos a las 14:30, prof, linda clase. Bueno, gracias. Sé que una clase